¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Levanten su mano. ¿Quiénes recibieron esa enseñanza o esa palabra que refrescó a nuestros corazones? Estuvo muy bonita. Creo que nos hizo meditar muchísimo acerca de todo lo que tenemos que hacer, o más bien de lo que nos falta hacer. Yo creo que como seres humanos siempre tenemos áreas de oportunidad para mejorar y para disfrutar. Solamente tenemos una vida, ¿sí o no? Solamente tenemos una vida. Y como dice la prima Mónica Naranjo, solo se vive una vez, ¿sí o no? Voltea al de al lado y dile, solo se vive una vez. Mandamos un saludo a todos los que nos están viendo por Facebook y por las redes sociales. Te invitamos aquí a Comunidad de Dios todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Y bueno, vamos a entrar a la palabra y vamos a retomar nuevamente esta historia o esta vivencia que hemos estado hablando, reflexionando toda esta semana. Les cuento que esta semana nos estuvimos reuniendo a las 5 de la mañana por Zoom. Levanten su mano, ¿quiénes estuvieron conectándose por Zoom a las 5 de la mañana? Híjole, no muchos. Les invitamos a que el próximo mes, siempre hacemos la primera semana de cada mes, estamos reuniéndonos a las 5 de la mañana y la verdad es que sí, cuesta trabajo levantarnos, pero después de que estás escuchando la palabra y todo, dices, wow, vaya, valió la pena. Y nunca es un tiempo perdido el poder meditar en su palabra. Y bueno, vamos por favor a Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Vamos a Lucas capítulo 10, 38 al 42 y vamos a leerlo. Dice así, ¿ya lo tenemos ahí? Muy bien, yo les voy a leer la Nueva Versión Internacional, pero esta es la Reina Valera, no importa, al final la enseñanza es la misma. Dice así: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Di conmigo, solo una cosa es necesaria. Dilo fuerte, como que hubieses desayunado. Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la que nadie le puede quitar. Eso nos habla de que hay cosas que te pueden quitar y hay cosas que no te pueden quitar. Hay cosas que puedes perder y hay cosas que no puedes perder. ¿Y a cuántos de aquí nos gusta perder cosas? A nadie. Levanta su mano, ¿a quién sí le gusta perder cosas? Nadie. A nadie le gusta perder nada. Pero hay cosas que no nos pueden quitar. Y una de esas cosas es la palabra que nosotros atesoramos. Es la presencia de Dios. Es su semilla que queda sembrada cada domingo que recibimos la palabra del Señor. Son esos momentos donde el Espíritu Santo refresca nuestra alma, refresca nuestro ser, e incluso la Biblia dice que también es medicina a nuestro cuerpo y es un refrigerio a nuestros huesos. Fíjate bien, nosotros somos como, se habla mucho que somos una tierra y al final la Biblia dice que somos una tierra, pero nosotros somos como esas plantitas que necesitan agua, necesitan abono, necesitan estarse nutriendo, porque si no, se secan. Y la palabra de Dios son esos nutrientes que necesitamos para crecer y para el día a día. Más que una religión, más que una rutina de venir cada domingo o de congregarse en una iglesia, es algo que nosotros necesitamos para vivir todos los días. Así como necesitamos comer y alimentarnos, algunos están un poquito sobrealimentados, pero
todo lo que necesitamos para vivir todos los días, entonces así nosotros necesitamos de la palabra. Y María escogió la mejor parte. Y conmigo, María escogió la mejor parte. Entonces, fíjate bien, aquí en esa historia Jesús se da cuenta de que Marta estaba preocupada, estaba afanada. Y yo no sé si tú has estado en el lugar de Marta. Yo creo que muchas, y las mujeres hemos estado mucho en el lugar de Marta. Cuando alguien llega a la casa y de repente tenemos por ahí platos sucios, pues nos ponemos a lavar esos platos o qué sé yo, o el baño no está tan bien y nos ponemos a correr porque necesitamos. Algo que mi mamá me enseñó es de que el baño y la cocina siempre deben estar bien limpios, porque es a donde toda persona que llega a tu casa es lo primero que ve. Tal vez no entre a tu recámara, tal vez no entre a otras recámaras, tal vez no entre hasta todas las demás áreas, pero sí va a ver la cocina y el baño. Entonces es muy importante que eso esté siempre limpio. El punto es que Marta estaba preocupada, estaba corriendo. Yo no sé si estaba haciendo mole, yo no sé si estaba haciendo arroz, qué sé yo. Pero al final la intención de ella no era mala. Como yo sé que no es mala tu intención cuando tú quieres atender a tu familia. Pero algo que no debemos olvidar, es lo importante. O más bien, algo que nosotros tenemos que tener claro es que sí hay cosas importantes, pero solo una cosa es necesaria. Di conmigo, hay cosas importantes, pero solo una cosa es necesaria. Dilo fuerte, hay cosas importantes, pero solo una es necesaria. Y al final vamos a cerrar con broche de oro con eso. Jesús se da cuenta de que Marta estaba corriendo, de que Marta estaba tensa, de que Marta estaba estresada. Y es que cuando nosotros estamos estresados se nota, ¿sí o no? Cuando nosotros estamos corriendo, cuando nosotros estamos preocupados, cuando nosotros estamos afanados, se nota. El semblante cambia, el tono de la voz cambia. Por más amable que tú quieras hacer, no te sale porque estás corriendo, ¿sí o no? O sea, no puedes aparentar algo porque hay algo que está sucediendo dentro de ti que se nota. Voltea al de al lado y dile, sí se nota. Y mucho. Dicen que tenemos muchísimos músculos en nuestra cara y esos músculos no pueden engañar a los demás. O sea, lo que tú sientes es lo que tú vas a transmitir. Y la palabra turbada en el griego significa, fíjate, ponme atención porque eso está muy fuerte. Dice que la palabra turbada en griego, que es la palabra preocupada, significa perdida mentalmente. Voy a volverlo a repetir, perdida mentalmente, distraída, angustiada. Significa alguien que tiene un problema mental y no precisamente una persona que esté disvariando en sus facultades mentales, no. Significa que cuando nosotros estamos muy afanados, muy presionados, muy estresados, nosotros estamos no estamos en el lugar que debemos estar y haciendo lo que debemos hacer. Entonces nuestra mente nos puede jugar una mala, válgame la redundancia, jugada. Quiere decir inquietud en la mente. Es decir, Marta quería atender bien, quería disfrutar a Jesús, pero al final del camino ni disfrutó a Jesús, ni disfrutó la comida, ni disfrutó a quien tenía en su casa. ¿Por qué? Porque estaba perdida mentalmente. Y entonces cuando Jesús le dice, hey, Marta, Marta, estás afanada y turbada. A ver, Marta, aquí estoy, tranquila. Y entonces Marta reacciona como muchas veces nosotros reaccionamos. Y es que una de las cosas que pasan cuando nosotros estamos tensos es que podemos hacer muchas cosas en la vida, pero solo hay una que debemos hacer al mismo tiempo. Es como tú que estás aquí, pero probablemente estás pensando en la comida que vas a hacer. Tú estás aquí, pero probablemente estás pensando en las alitas que te vas a comer el día de hoy, ¿no?
tú estás aquí y a lo mejor estás pensando en los mariscos, que te vas a ir a comer a Barrillas. Y si nos invitas, ¿quién dice amén? Que nos inviten. Amén. Y bueno, miren cómo es que a veces estamos sin estar. Estamos, pero estamos pensando en otras cosas. Y hace un momento que estaba en el tiempo de la alabanza, yo decía, Señor, de verdad que a veces estamos cantando y no estamos cantándole al Señor. O sea, estamos pensando en cosas importantes, pero nos olvidamos de lo necesario, que es el Señor que nos da la vida. No sé si me estoy explicando. Y ahí es cuando comenzamos a tener mucho afán, muchas preocupaciones, no disfrutamos los momentos, ni estamos en un lado porque queremos estar en otro, ni disfrutamos la vida. Y una de las cosas que Jesús quiere en nosotros es que disfrutemos nuestra vida. Él no nos creó para que estemos siempre en sufrimiento, y aunque hay pruebas en nuestra vida, Él quiere que aprendamos a disfrutar, porque la vida que Él nos dio es un regalo maravilloso. No sé si me estoy explicando. Entonces, cosas que pasan cuando estamos tensos. Número 1, acusamos a los demás injustamente. Marta acusó a María injustamente y le dice a Jesús, ¿no te da cuidado esa mujer flojonaza? Yo aquí trapeando, poniendo la comida en el horno, esforzándome muchísimo. Y María está ahí sentadota a tus pies, y luego tú, Jesús. O sea, quiero que te des cuenta que Marta hasta regañó a Jesús, porque le dice, ¿no te da cuidado? Porque Marta no se dirigió a María, Marta se dirigió a Jesús. ¿Y no te importa que yo esté trabajando y ustedes ahí sentadotes platicando? Codea al que está al lado y dile, no te vaya a pasar así. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces, ¿qué cosas pasan cuando estamos tensos? Acusamos a los demás injustamente, como Marta. Otra cosa, número 2, es que se victimizan. Marta se victimizó. Yo me mato trabajando, yo me mato todo el día haciendo aquí, yendo allá, limpiando la casa, teniendo la comida a tiempo, lavando la ropa, planchando. Soy la que lava, soy la que plancha, y mejor les hubieran puesto soy la, ¿no? Soy la que lava, soy la que plancha. Y se hacen, como decía la famosa señora, se hacen las víctimas. Codea al de al lado, dile, no te hagas la víctima. Díselo, no te hagas la víctima. No, es víctima, no es víctima. Y también otra cosa, número 3, es que las personas que están tensas quieren usar a Dios para componer a los demás. Y aquí viene una bomba. Las personas que están tensas buscan o quieren usar a Dios para cambiar a los demás. Señor, cambia a mi esposo. Y Dios te dice, no, tienes que cambiar tú. Señor, cambia a mi esposa. No, tú tienes que cambiar. Señor, cambia a mis hijos. A ver, céntrate en ti, que yo me voy a encargar de todo lo demás. Pero ¿cuántas veces vamos delante de Dios y queremos cambiar? Señor, cambia a mis pastores. ¿Por qué no cambias tú como oveja? Señor, cambia las ovejas. Nosotros como pastores también tenemos muchas áreas de oportunidad en que cambiar. Jesús mismo lo dijo. No veas la viga, no, ¿cómo es? No veas la paja de tu hermano que está en su ojo, mejor ve la viga que está en el tuyo. ¿Por qué mejor? No nos vemos a nosotros mismos y comenzamos a ver en qué estamos fallando, en qué podemos mejorar, y así que Dios nos transforme. ¿Sabes? Una de las cosas que pasan en la intercesión es que muchas veces queremos usar la oración para cambiar a los demás, pero la intercesión no es para cambiar. Obviamente Dios nos manda a orar por los demás, ni modo que no oremos, ¿verdad? Pero lo más importante que pasa en la oración es que Dios te transforma a ti mismo. Eso.
te pone frente a un espejo y te saca una radiografía donde te dice, ok, tú quieres que yo cambie a tu familia, pero tú necesitas cambiar. Entonces tú sacas una lista de 30 peticiones y cuando tú te das cuenta, tú tienes una lista de 50 de ti. No sé si me explico. Entonces necesitamos escarbar dentro de nosotros, necesitamos ver, mirar la viga de nuestro ojo, ya no estar viendo la paja de los demás. ¿Por qué tenemos que orar por nosotros también? ¿Por qué tenemos que también, a veces se nos enseña y está muy bien a pedir por los demás, pero también tenemos que enseñar a pedir por nosotros mismos? ¿Por qué por nosotros mismos? Porque de nosotros dependen muchas personas. Porque de nosotros depende tenemos un lugar donde vivimos, un entorno donde vivimos y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude también, porque nadie es perfecto, ¿verdad? Entonces, Marta juzgó a Jesús. En pocas palabras, Marta tuvo los pantalones de regañar a Jesús. Qué mujer, ¿verdad? Tuvo los pantalones de regañar a Jesús y le dice, ¿no te da cuidado a ti, Señor? Fíjate, pon atención en esto, porque cuando estamos tensos nos volvemos violentos. Tanto en nuestra sociedad se habla de la violencia, del maltrato que existe, por supuesto, pero no nos damos cuenta que la misma violencia comienza en nuestro corazón y que a veces nosotros la propiciamos. No sé si me estoy explicando. Las malas palabras, las malas actitudes, el tono de la voz, no, las posturas. Nosotros tenemos que cambiar. Digo conmigo, yo tengo que cambiar. Nos volvemos, cuando estamos tensos, nos ponemos violentos. A veces decimos cosas que no queremos decir y actuamos como no deberíamos de actuar y faltamos al respeto a los demás y obviamente lastimamos a los que están a nuestro alrededor. Y el problema no es que, ya tienes muchas preocupaciones. Marta ya tenía muchos problemas que atender en ese momento, la comida, la casa, qué sé yo, todo ese afán. Pero después no arregló ese problema, sino que adquirió dos más. Ya tenía unos problemas, adquirió dos más. Uno, cómo reconciliarse con su hermana María, y número dos, cómo pedirle perdón a Jesús. Cuando estamos tensos, cuando estamos preocupados, cuando estamos afanados, muchas veces ni siquiera por preocuparnos arreglamos las cosas, sino que después tenemos más problemas en nuestra familia, ¿sí o no? Porque contestamos mal, porque no fuimos atentos, porque no fuimos cordiales y ahora ya no tenemos 100 problemas, ahora tenemos 101 problemas, 102 problemas y los problemas más importantes que es en el entorno donde vivimos, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es el resultado? Es que no arreglamos los problemas o no se arreglan los problemas cuando estamos tensos, cuando estamos preocupados. Al contrario, se adquieren más. Ahora tenía más problemas interpersonales. En lugar de disfrutar ese momento, arruinó la cena. ¿Y cuántas veces no hemos arruinado nosotros o nos han arruinado reuniones o momentos o tardes o días, ¿sí o no? ¿Cuántas veces no la hemos regado porque definitivamente no estamos disfrutando lo que debemos disfrutar? No estamos desenfocados mentalmente pensando en miles de cosas. Lo que voy a hacer mañana, lo que voy a hacer pasado mañana, lo que voy a hacer al rato, pero no estamos en ese momento. Y Jesús quiere que disfrutemos. Si Él no quisiera que disfrutemos, Él hubiera estado apoyando a Marta y no a María. Descompuso la cena, descompuso el momento, arruinó todo. Voltea al de al lado, dile, no lo arruines.
pero sí volteen, porque yo no veo algunos que como que no tienen, no voltean. No lo arruines. Fíjate bien, no supo por qué Jesús estaba en esa casa. Ponme atención. No supo por qué Jesús estaba en esa casa. Ella pensaba que ella era la que le iba a dar de comer y no era así, era al revés. Jesús tenía el plato. María estaba comiendo y Marta no sabía ni lo que estaba haciendo. Esta parece rima, ¿no? Jesús tenía el plato. María estaba comiendo de ese plato. Y Marta, desenfocada mentalmente, ella no sabía lo que estaba pasando. ¿Y cuántas veces nos perdemos oportunidades de disfrutar por estar perdidos y no sabemos ni lo que está pasando? No sabemos. Entonces, cuando estoy tenso, cuando estamos tensos, no vemos la oportunidad que tenemos. Cuando estás tenso, no ves la oportunidad que tienes frente a tus ojos. Cuando estás tenso, hasta el oído o la audición la pierdes. Yo no sé si les ha pasado, pero de repente platican con alguien, a mí me ha pasado, y uno está tan pensando en otras cosas que de repente, perdón, ¿me puedes volver a explicar? Porque de verdad, a veces nos distraemos, nuestra mente se va por otro lado y nos distraemos y nuevamente decimos, perdón, ¿me puedes volver a explicar? Y entonces perdemos el oído, o sea, estamos divagando en nuestra mente. ¿Qué pasa? Que no disfruto el momento y no dejo que otros disfruten también. Ponme atención, no disfruto el momento y no dejo que otros disfruten ese momento también. Le arruino la vida o la tarde o la mañana o el día a los demás. Otra cosa es que las personas son más importantes que las cosas que hacen. Ponme atención. Las personas son más importantes que las cosas que hacen. La tensión, el estrés, el afán, la preocupación no te deja disfrutar. Te roba la vida abundante que Dios quiere para ti y te causa enfermedades. Causa enfermedades. Versículo 42 dice, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Ponme mucha atención. Di conmigo lo más importante. Dilo fuerte, lo que es importante. Una vez más, lo que es importante. Ponme atención. Hay cosas importantes en la vida, pero solo hay cosas que son necesarias. Y nosotros tenemos que aprender a distinguir lo importante y lo necesario. Si tu jefe te contrató para algo, es muy importante para lo que te contrató y eso es importante que lo hagas. Pero no es más importante lo que tienes que hacer que tu jefe. Es necesario que tú primero atiendas a tu jefe más que todo lo demás, porque lo demás puede esperar. Porque si no, de lo contrario, no te va a llamar la atención Jesús, te va a llamar la atención tu jefe. Entonces, muchas personas, muchas amas de casa, ¿cuántas amas de casa hay aquí? Levante su mano. Nos ponemos a atender las cosas importantes y es importante lavar la ropa, es importante tener limpia la casa, es importante tener la comida, ¿sí o no? Es importante todo lo demás, pero hay una cosa necesaria. Una necesaria. ¿Quiénes de aquí son casadas? Levante su mano. Hay una cosa necesaria. Tu esposo. No es más importante el quehacer de la casa que tu esposo. Ahora, también los hombres. ¿Quiénes de aquí son casados? El trabajo es importante. Que lleves la provisión a tu casa es muy importante.
Que trabajes es bien importante, que trates de darle lo mejor a tus hijos, a tu esposa, es súper importante, es vital. Pero no puedes olvidar que lo necesario es que seas un buen esposo y que seas un buen padre, porque eso nadie lo va a poder suplir. Y sabes, muchos matrimonios o muchas familias se descomponen porque olvidamos lo necesario por atender lo importante. Se pierde lo necesario y la vida se vuelve un caos. Por desenfocarnos mentalmente, por el afán, por la preocupación, por el estrés. Si tú eres un hijo, no olvides lo importante que es estudiar, que seas buen hijo, que honres a tus padres. Pero no olvides lo necesario, servirle a tu papá un vaso con agua bien fría. Ay, es que eso es hacerle la barba. No, eso no es hacerle la barba, eso es lo necesario, porque es tu papá. Y qué padre, ¿no siente bonito que tu hijo te abrace, te atienda? ¿Sí o no, hijos? Ahora, padre, no olvides que hay padre, madre de familia, no olvides que hay cosas importantes, pero lo más, o más bien lo necesario, es que tú seas una buena mamá, que tú seas un buen papá y que les dediques tiempo y también disfruten las reuniones en familia. Mira, vámonos al cine, pero pues si vas al cine, van al cine, no que van al cine y de repente están en todo menos ahí, ¿no? O vamos a cenar y cenan y cada quien por su lado con el celular, y la verdad es que están ahí, pero es como si no estuvieran ahí. Y nos desenfocamos y dejamos lo necesario. Y sabes, lo necesario es vital para vivir. Ponme atención, lo necesario es vital para vivir. Si no tenemos y no atendemos lo necesario, por dejar a un lado lo necesario y atender todo lo importante, vamos a perder lo necesario. La familia, el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo. No sé si me estoy explicando. Entonces, sí, conmigo hay cosas importantes, pero pueden esperar. Mira, si tu esposo te dice vámonos al cine y tú tienes ahí la ropa sucia, así muchísima ropa sucia, pues deja la ropa sucia y vete al cine. Claro, después te das el tiempo y la lavas. No la vas a dejar ahí. Porque di conmigo, hay cosas importantes, pero hay una cosa necesaria. Dilo una vez más, hay cosas importantes, pero hay cosas necesarias. Sabes, hay cosas importantes, pero también una cosa también es necesaria, que te des tiempo para ti, que te des un tiempo de descanso. Y aunque hoy no voy a hablar del descanso, el próximo domingo sí se va a estar compartiendo acerca del descanso. Es importante que tomes tiempos para ti, tiempos donde tú te alimentes, o descanses, porque a veces en el tanto afán te olvidas de ti mismo y al final te terminas enfermando con una úlcera, con una gastritis, con estrés, no sé, con tantas enfermedades que hay. Y entonces, por atender lo importante, olvidamos lo necesario. Y es necesario que te ames. Voltea al de al lado, dile, es necesario que me ame. Es necesario, porque la palabra de Dios dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿cómo vamos a amar a los demás si nosotros no nos amamos? Parece que nos odiáramos. No tenemos tiempo para nosotros. En lugar de alimentarnos, y digo, creo que a todos nos pasa, es bueno comer, es bien rico comer rico, ¿no? O sea, la verdad es que yo tengo unos kilos de más y, ya a mi edad cuesta bastante trabajo bajar y estoy en eso, ¿no? Pero al final cuesta mucho trabajo y es rico comer cosas que a veces no nos nutren, que lejos de nutrirnos nos afectan. Y ya después, conforme pasa el tiempo y cuando el doctor
cancelado, ¿verdad? Tocamos madera, pero cuando el doctor ya dice, ¿sabe qué? Tiene que dejar de comer grasas, tiene que dejar, porque a lo mejor los triglicéridos están altos. ¿Por qué le hacemos más caso al doctor que a lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Quién tiene más autoridad? ¿El doctor o la palabra? Tenemos que amarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que sustentarnos. Y digo, no está mal que de vez en cuando pues nos comamos, hay tantas cosas, pero cuidarnos también, dedicarnos tiempo para nosotros. Entonces, di conmigo, hay cosas importantes, pero pueden esperar. Una vez más, hay cosas importantes, pero pueden esperar. Y para terminar, termino con lo siguiente. Tenemos que preocuparnos por las cosas necesarias, y hay dos cosas necesarias en todos. Una de ellas es que todos nos vamos a morir, todos. Esas son cosas necesarias para las que no nos preparamos muchas veces. Todos vamos a morir. Y número dos es que no te llevas nada, solo lo que si acaso y te ponen por misericordia cuando ya estás ahí en un ataúd. Pero realmente ni eso te llevas. Hay dos cosas que debemos preocuparnos, que son necesarias también, aparte de la familia, nosotros, es que todos nos vamos a morir y que no nos llevamos absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es el afán de querer alcanzar tanto, de obtener mucho, si al final eso mucho que obtengamos, nada nos vamos a llevar? Y luego, por estar con ese afán de querer más y más y más, olvidamos lo necesario por estar atendiendo lo importante, y perdemos el tiempo y perdemos nuestra vida, y cuando nos damos cuenta ya la regamos y la regamos y la regamos y la regamos, y no disfrutamos el tiempo que Dios nos dejó aquí en la tierra. Entonces, ¿cuál es el afán de tener tanto si al final no nos vamos a llevar nada? Por supuesto, hay que trabajar. La palabra de Dios dice, hay un balance, el que no trabaje, que no coma. Sí, hay un balance. Pero también la palabra dice que tenemos que atender las cosas necesarias, ¿no? Entonces, muchas veces en lugar de disfrutar estamos tensos y no disfrutamos, y no aprovechamos el tiempo por estar atendiendo lo importante. ¿Y qué es lo necesario? La vida eterna, y que lo que Dios te dio lo disfrutes. Lo mucho, lo poco que tengas, ya disfrútalo. No vaya a ser que aún no teniendo, no disfrutes lo que tienes por estar pensando en el afán de que quieres tener más, y lo poquito que tienes no lo disfrutas. No sé si me estoy explicando. Ya perdiste el tiempo, ya pasó ese momento, ese día ya no volverá, por estar en el afán queriendo obtener más. Dios no está peleado con la prosperidad de nosotros. Dios no está peleado con bendecirnos, pero quiere que nos enfoquemos, que mentalmente estemos en un lugar, en un momento, en una situación, para que disfrutemos cada cosa. La Biblia dice que cada día traerá su propio afán. Entonces el afán de hoy pasará y vendrán otros, y después al otro día vendrá otro afán y otro afán. O sea que el afán nunca se va a terminar. Voltea al que está al lado, dile, pero tu vida sí. Tu vida sí. Un día todos partiremos, todos moriremos, y la pregunta es, ¿estás disfrutando realmente la vida que Dios te dio? ¿Estás disfrutando realmente a tu familia? ¿Estás disfrutando realmente, o por querer obtener más, o por querer ser más, estás dejando de disfrutar el día de hoy? No sabemos si llegue mañana. Mientras tanto, ya perdimos un día, ya perdimos unas horas, y eso es lo que Jesús no quiere.
quiere que dejemos de hacer lo importante para atender lo necesario, como María. Amén. ¿Cuántos dicen, pastora, realmente necesito enfocarme? Yo creo que todos, ¿no? A todos nos preocupan muchas cosas, todos tenemos objetivos, todos tenemos metas, todos tenemos un espíritu conquistador, porque Dios así nos hizo. Qué triste sería no tener sueños y no querer conquistar nada, pues sería muy triste, ¿no? Tampoco Dios nos hizo así. Dios nos hizo con un espíritu, y Él tiene un espíritu conquistador. Pero mientras vamos por lo que queremos conquistar, disfrutemos lo que ya tenemos. Los legendarios dicen: disfruta el camino. Y a veces no disfrutamos el camino por estar pensando en nuestro destino. Y cuando llegamos al destino, no vaya a ser que lleguemos viejos o viejas, cansados, enfermos, y dejamos de disfrutar muchos años de nuestra vida, que pudimos ser felices y pudimos hacer felices a los demás. La palabra de Dios dice que cuando lleguen esos años tengamos contentamiento. Y yo creo que al final del camino eso es lo que Jesús quiere en nosotros, que tengamos contentamiento cuando lleguemos a los últimos años de nuestra vida. Amén.